Hola queridos amigos, aquí en Londres este atardecer tan bonito, ya acabando el mes de agosto, después de justo el Krishna Puja, que fue muy bonito, sobre todo la charla de Sri Mataji, preciosa, una gran enseñanza, como siempre, claro. Y hoy me gustaría compartir algo que me parece muy interesante para todos. Precisamente ayer en la meditación que tuvimos online en inglés, surgió espontáneamente, porque claro, las meditaciones que hacemos para profundizar pues son totalmente espontáneas, no hay nada planeado, porque si lo hiciésemos, si pensásemos vamos a hacer esto, aquello, ¿quién lo estaría haciendo? Por supuesto, nuestra mente, nuestro ego. Entonces, las meditaciones, como yo las siento, las percibo, tiene que ser una cosa absolutamente espontánea, y en ese sentido casi cada una de ellas absolutamente diferente o muy diferente al resto, porque si no es nuestro ego quien está intentando aplicar cosas para lograr algo. Y el ego nunca puede alcanzar al espíritu, nunca puede dominarle, porque su misma esencia es ser una ilusión, una mentira, un simple pensamiento, no una realidad. Entonces, en la meditación surgió el tema que me parece muy interesante. El Atma, el Dios interior. ¿Cómo surgió? Primero, en la meditación espontáneamente, percibiendo lo que nos envuelve, nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestras vibraciones, lo que sentimos, todo eso, percibiendo eso muy claramente, se percibe que es algo completamente cambiante, que siempre tiende hacia la perfección, en el sentido de que nunca es algo absolutamente pleno, completo, satisfecho. No, hay cambio y ahí podemos decir una mancha de imperfección, de no plenitud, en el 99,99% de las ocasiones. Habrá ocasiones donde el alma está completamente impregnada por el ser y en el alma se refleja esa plenitud. Pero el alma en sí es algo limitado. Por eso no puede en sí misma aportar esa sensación o llevar consigo la sensación de plenitud, porque es limitada. El alma es una individualidad separada de un cosmos enorme, muy pequeñita en comparación con nuestro cosmos, con el cosmos donde vivimos. Por eso, el alma, cuando lo percibimos, vemos las imperfecciones, los bloqueos en los chakras, las molestias en el cuerpo, las incomodidades, los pensamientos, preocupaciones, emociones, a veces no del todo positivas, y la falta de plenitud. La imperfección, si lo queremos considerar así. Y percibiendo eso es muy objetivo, muy claro. También en ese momento cambiamos la dirección de nuestra percepción hacia el Brahmarandra encima del Sahasrara y de algún modo dejamos que nuestra percepción se centre en sí misma, simplemente haciéndonos conscientes, únicamente estamos percibiendo, observando, lo que sea, pero estamos observando. La observación se vuelve el propio objeto de observación. Y en ese momento es como si el espíritu se mirase a sí mismo, porque solo hay un ser que tiene la capacidad, el poder de percibir. Es el Atma, es Dios. Así lo escribe Patanjali en los Yoga Sutras. El que percibe. Pues bien, cuando centramos la atención, nuestra misma observación en el hecho de que estamos observando, es como que el espíritu se contempla, se absorbe en sí mismo y alcanzamos primeramente la experiencia de ser. Existimos. La existencia es algo tan
claro, evidente, tan cercano, porque no hay nada más claro que existimos. Sobre la existencia que somos, que estamos aquí ahora, podemos poner todos los añadidos dentro de este cuerpo, de un modo, del otro, unas particularidades. Pero la esencia, lo más cercano, lo más real, es que existimos en este mismo momento. ¿Por qué? Porque podemos percibir y de ese modo nos hacemos conscientes de todo. Somos existencia. Esa existencia es el ser. Cuando la observación, la percepción, una vez que se ha centrado en sí misma, se hace consciente, existimos, somos existencia, vida. En ese mismo momento aparece casi como una cosa detrás de otra. La autoconsciencia. La conciencia de ser. Y con la conciencia, también después a continuación, el gozo de ser. Eso es absolutamente diferente al alma, que es el recipiente, que tiende a la imperfección, que es incompleta en sí misma, no plena. Al contrario, la existencia, al no tener ninguna forma, al no poder ser tocada, es simplemente existencia, que no puede ser destruida, no puede ser quemada, no puede ser soplada, mojada. No tiene forma, es simplemente existencia consciente. Es plenitud. Tan diferente del alma, que es falta de plenitud. Tan sumamente diferente. La experiencia, quiero decir. La experiencia de percibir una cosa, sentirla o la otra. Y en ese momento nos hacemos conscientes. Está el ser, que es la existencia en mí, consciente que observa, percibe y goza. Y está el objeto, el alma, que es lo que también puedo percibir, sentir, sufrir. Y hacernos conscientes en ese momento. Toda mi vida, hasta este mismo momento, esta existencia, mi ser, yo, lo que podemos decir yo, lo queremos decir yo, ha estado identificado con este alma, sintiendo soy esta persona, con esas cualidades, esas particularidades, esos problemas o virtudes, cada uno los suyos. Soy esta persona. Hemos estado identificados con ello. Y somos conscientes de que por la misma naturaleza del alma, de falta de plenitud, porque es una parte de una totalidad y una cosa limitada, somos conscientes de que eso ha sido la causa, esa identificación de todos los sufrimientos que hemos vivido. Todos. Y al mismo tiempo nos hacemos conscientes habiendo percibido el ser. Simplemente somos seres conscientes, gozosos, plenitud, de que eso está exento de esa cualidad, podemos decir, esa manifestación del sufrimiento. Al contrario, es simplemente gozo, es plenitud. Y ahora queremos seguir identificándonos con el alma, sabiéndolo, sabiendo esto. Nos hacemos conscientes de que la identificación con el alma, la personalidad, los chakras, las cualidades de los chakras, nuestras virtudes, nuestros defectos, todo es causa de sufrimiento. Y es, además, irreal, mentira, porque la existencia, la vida dentro de eso, es esa otra existencia, Sat, existencia, vida pura.
Y si nos hacemos conscientes de ello, hemos elegido lo que nos aporta sufrimiento y olvidamos completamente esa otra parte. Ni siquiera nos hemos ocupado de mirarlo, de seguirlo, de buscarlo, de buscar la identificación con ello, que es lo más cercano a nosotros mismos. Y conscientes de ello, de que eso es lo que nos va a aportar nuestra auténtica plenitud y vamos a salir del sufrimiento. Si nos hacemos conscientes de estas dos cosas, ¿estamos dispuestos a andar ese camino? El camino de identificarse con la existencia pura que somos, que ya está aquí en cada momento, es nuestra propia existencia. Identificarse con ello, confiar en ello, confiar en nuestro ser auténtico. Porque ese ser, siendo solamente amor, solo está Él. Cuando uno percibe esa existencia, está absolutamente solo. Todos los ruidos del universo, todas las cosas parecen estar dentro del ser existencia en nosotros. Por eso, es uno. No hay nadie más. Lo curioso es que todos perciben solo uno. Y quizá nos engañamos, nos autoengañamos. Y no queremos ver la realidad de que solo hemos encontrado a uno, no a dos existencias. Solo un océano. Pero nos autoengañamos pensando, quizá, es que esa es la mía, pero hay otras. Pues no, no hay otras. Lo que se conoce como Dios es un océano de existencia, conciencia, gozo, amor, reflejado en todas las almas. Y en el momento de esa reflexión ocurre ese pensamiento, el ego, de esa conciencia, yo soy esta persona, este alma. Claro, los sentidos ayudan a ese enlace, a esa identificación, porque lo podemos sentir, sentimos todo el dolor, todas las cosas que pasan en el alma, mientras estemos en este plano. Mientras esta existencia esté viviendo esta experiencia humana dentro del alma. Por eso es muy fácil aceptar ese pensamiento del ego, que es un simple pensamiento, una ilusión. Pero bueno, todo esto, toda esta charla, todas estas palabras me llevan a lo que realmente yo quería hoy compartir. Ese ser que ya somos, que es existencia, es lo que se conoce como Atma, Satchitananda, existencia consciente y gozosa, autoconsciente y gozosa, amor. Ese ser ya está aquí. Es la existencia en nosotros. Totalmente cercano, lo más cercano, si queremos considerar a nosotros, a ese yo, entre comillas. Porque eso del yo ya es otra ilusión, pero bueno, considerémoslo como el yo superior. No hay ningún yo, en realidad, porque el solo haber un ser, la realidad es que no hay yo. Pero, bueno, mientras vivimos encarnados en las almas, el yo superior es ese ser conciencia, ese ser existencia. Ya está aquí. Y solo es amor. Solo es, por tanto, bendición, iluminación. Es luz que ilumina. ¿Y a quién ilumina? A su recipiente. Entonces el recipiente, el alma, con lo cual estamos identificados. Primero comprender. Ya está la iluminación aquí, dentro. Y ya está decidida. Si nosotros lo deseamos, y el mismo alma lo desea,
ya está decidida. Y va a venir del yo auténtico, de nuestro verdadero yo, del Dios interior, no de un Dios desde fuera que nos va a lanzar un rayo, va a decidir alguien, una entidad superior, en otro plano, en los cielos. Vamos a iluminar a estas pequeñas almas, a esta y al otro. No. Es el yo, el Dios de dentro. Si está tan cerca, ¿por qué va a hacer el gesto de iluminar desde lejos? Si es que hay lejos o cerca. Desde fuera, si ya está dentro, si ya es el ser dentro del alma. Por tanto, si es desde dentro y es nuestro auténtico ser, es el Dios interior, si nosotros ahora que deseamos esa iluminación, nuestra alma la desea, nuestro ego lo desea, claro. Ese es quizás el mayor hándicap cuando ya estamos buscándolo, que es el ego quien lo desea. Pero bien, si el alma lo desea y el yo interior, el Dios interior, es ya iluminación en naturaleza, ¿nos negaríamos nosotros la iluminación a nosotros mismos, siendo por naturaleza esa misma iluminación? Si fuese un Dios externo, que quizás en esa visión de Dios que tienen algunas personas, un Dios a veces justiciero, que castiga, que te manda al cielo, al infierno, te juzga, pues podría ser muy difícil. Pero si es tú mismo quien te va a iluminar, ¿te lo negarías a ti mismo? ¿Te lo negarías? Porque te lo niegas. Porque no confías en el Dios verdadero que es tu propia existencia, tu propio amor. Y permaneces simplemente en esa fe. Sé que todo va a ser siempre una bendición en mi vida. Todo van a ser bendiciones. Porque el Dios verdadero es mi propia existencia. ¿Qué malo podría pasarme? ¿Qué maldición podría caerme? ¿Qué castigo podría caerme cuando ese Dios es el auténtico yo, el de todos? No hay yo, pero eso que consideramos, por decirlo de algún modo, el yo superior. Ese Dios es el yo de este alma, de la nuestra. ¿Te negarías a ti mismo la iluminación siendo un ser puro, como eres, como somos? No te la negarás. Y aunque te resistas como alma empecinada en volver a insistir en que eres pequeña, limitada, en que los demás también lo son, que Dios es algo lejano, muy lejano, aunque te empecines, tu propio ser no cejará en su iluminación, porque nuestro auténtico ser es iluminación y no puede evitarlo. Y eso, para acabar, me lleva a hoy. He visto un capítulo de esta serie tan bonita de Chosen. Bueno, todo lo que es recordar a Jesús es bonito, es maravilloso. Y en ese capítulo Jesús volvió a recordar los dos mandamientos principales para las almas, para seguirlos, para recibir esa bendición, esa iluminación del Dios interior. Y son: amarás a Dios sobre todas las cosas. Y ese Dios es el ser cercano, que es nuestra existencia aquí y ahora, nuestra vida, la vida en nosotros,
el que es consciente de todo lo que está pasando, el que ama. Amar a ese ser por encima de todo. Confiar en él, además, diría yo. Tener una fe total. Una fe cuando estamos cayendo, cuando estamos en problemas, cuando el miedo intenta atacarnos, cuando tenemos dudas de si tendremos bastante. En todo momento, aferrarse a ese ser es amarle. Ese ser está aquí, ahora, es mi propio ser. ¿Qué podría faltarme? Me rindo. Tendrá alguna razón esto que pasa, este alma. Esto que tiene que pasar. Porque lo pasa ese ser. Lo pasa Dios. Todo lo que pasamos lo pasa Dios. Y después, el segundo mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El ti mismo es ese ser auténtico. Es ese ser. Y al mismo tiempo también el alma que le cobija. Porque ese alma, la iluminación que va a venir de nuestro propio ser, es el amor que tenemos que derramar sobre nosotros mismos. El perdón, la compasión, la paciencia, permanentemente mirándonos como lo que somos, como lo que es un alma, como lo que son todas las almas. Un bebé muy pequeñito, completamente indefenso, porque en realidad no es nada. Por eso no podrá nunca hacer nada ni conseguir nada. Porque el ego, siendo una ilusión, ¿qué podrá conseguir? Castillos en el aire, quizá. Pues bien, amar al prójimo es amar a tu propio ser. Y tu propio ser, al ser el mismo que el otro, es hacer lo mismo, es seguir amando a Dios en ti y en los demás. En todos. ¿Y cómo trataremos a los demás? Si nosotros juzgamos a los demás, que los demás se equivocan, es completamente opuesto al amor a Dios en esa alma, completamente opuesto. No confiamos en Dios en esa persona, porque está en esa persona, está en nosotros. Y esa es la auténtica fe, la que la que funciona, al igual que otras cositas, pero ese es uno de los catalizadores para el alma recibir la iluminación y darse cuenta, solo ese ser existe, solo ese amor existe. Y no hay nadie más. Este alma entonces, ¿qué es? Recipiente completamente vacío. Sin eso, es como nada. Pues bien, es esa fe, la verdadera fe, la fe en el Dios auténtico que es todo, solo puede manifestarse cuando hay una fe plena en el Dios interior, en nosotros mismos y también en Dios en todos. Porque Dios es todo. Si no, ¿en qué tenemos fe? En esa entidad, yo diría, un pensamiento quizás arcaico, muy antiguo, muy de separación, de irrealidad, de ver a un Dios separado que nos juzga, que vive en otro plano y Él se encarga de hacer todas las cosas, casi como si fuese una personalidad. No es ese el Dios que existe. Existen encarnaciones, aspectos de Dios, deidades. Pero Dios, lo que es Dios, es el océano de vida, que es todo, sin forma, sin cualidades, como un gran vacío. Pero todo burbujea dentro. Y su energía, al estar solo y ser suprema pureza, podemos decir, porque no tiene ni siquiera forma, es absolutamente pureza. Su energía es amor y se ama a sí mismo. La fe auténtica solo puede venir cuando tenemos una fe plena en nosotros mismos, en el ser, en ese Dios superior, en el Dios interior, en el Atma.
en nosotros, fundamentalmente. Pero si la tenemos en nosotros, observaremos que al mismo tiempo la tenemos en todos. Y eso no significa que por esa fe todo el mundo vaya a cambiar. Porque el alma lleva un devenir de muchas vidas, de milenios, o quién sabe, da igual. Y el mundo, el conjunto de todas las almas juntas también. Y eso lleva su proceso y lleva su tiempo. Y cada alma, jugando ese rol de esa iluminación colectiva, hace su papel. Y el papel fundamental de un alma, el sentido del alma, alcanzar, recibir esa luz, transformarse casi en un cero, porque solo el ser permanece desde ese momento, y servir a ese ser para compartirlo con el mundo, con otras células, con otras almas. Permitir que esa luz se extienda de todos los modos que quiera, sin planear nada, como decíamos en la meditación, sin tener nada establecido, dejando que el alma se convierta en un verdadero instrumento vacío, hueco, sin límite, sin freno, sin control, en las manos del auténtico conductor, ese ser superior, ese yo superior, el Atma, que es el Dios interior, que en realidad ni siquiera tiene un yo, porque solo está él, porque necesitaría un yo. Es algo que no comprendo eso. Pero bueno, los seres humanos necesitamos palabras.